Decimos buenas noches, bienvenidos, todos sean a Mahanaim y muchas felicidades en este año 2021. Este es el primer Mahanaim que tenemos en este año y desde Orlando, Florida, Centro Evangelístico Campamento de Dios, envía saludo. Que la paz de Dios esté con usted, el conocimiento, la revelación y el entendimiento en el reino de Dios sea lo que direccione su vida. Así que muchas felicidades, gracias por conectarse con nosotros, gracias por este año. Unirse con nosotros, a conocer más de Dios, a unirnos más de Dios, a caminar en unidad, en el poder del Espíritu Santo. Este año yo he declarado que este es el año de la presencia de Dios y este es el año que los cristianos debemos caminar en unidad. ¿Para qué? Para que la obra, el propósito de Dios y el propósito en la vida de usted se cumpla, sea manifestado y nosotros poder hacer lo que el Señor nos ha asignado. Así que no olvide, este es el año de la presencia de Dios, donde más que nunca el pueblo de Dios va a tener encuentro con su Dios, va a tener una cercanía con su Padre Celestial a través de Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo. Y este año vamos a buscar al Señor en oración, en ayuno, en la palabra, en una intimidad con el Espíritu Santo. No se pierda usted las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Dios se está manifestando a un nivel, a una dimensión que nosotros no habíamos experimentado. Usted sabe que Dios es un Dios que habla y usted sabe que para Dios hablarle a usted, usted tiene que conocerlo, usted tiene que creer que Dios existe y que Dios es poderoso y soberano y que usted tiene un Dios vivo, que usted tiene un Dios que habla, un Dios que escucha, que tenemos un Dios que no está ignorante a nuestra vida, a lo que está pasando, al dolor, a cada situación de nuestra vida. Recuerde que la soberanía de Dios se establece. El poder de Dios, su voluntad, nosotros no podemos entenderla. Quizás nos hacemos mucha pregunta y hay mucho por qué en nuestra vida, pero la soberanía de Dios, los pensamientos de Dios, nosotros no podemos introducirnos en los pensamientos de Dios. Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Pero lo que nosotros tenemos que tener seguro, a pesar de cualquier situación, es que la voluntad de Dios es buena para nosotros. Amén. Los que están acá y los que están en su casa, diga amén, porque la voluntad de Dios es buena para nosotros. Y la voluntad de Dios es agradable y la voluntad de Dios es perfecta. Y así nosotros, conociendo la voluntad de Dios, podemos conocerlo y acercarnos más a Dios. Así que voy a orar antes de empezar la enseñanza, y los que están aquí quiero que nos pongamos de pie. Le damos la bienvenida una vez más a este año que ha entrado. Es un regalo de Dios. Hemos entrado en este año bajo la mano poderosa de Dios, pero hoy precisamente queremos orar, declarar una bendición, una palabra para esta nación, Estados Unidos, donde hay confusión, donde hay caos, donde el enemigo siempre aprovecha a la persona, a la mente y al que no está conectado con Dios, pensando que la paz de la nación,
que la seguridad de la familia, que el bienestar y la provisión van a venir de mano de un hombre. No, el bienestar de una nación, la sanidad, la provisión de una familia, de una nación, la paz de una nación viene de Dios. Viene por el hecho de conocer a Dios, de conocer la voluntad de Dios. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por este día. Te damos gracias por nuestra familia. Te damos gracias por esta congregación, por cada familia, Señor, que tú has traído acá. Te damos gracias por tu iglesia, porque sabemos que la tiene bajo tu voluntad, bajo tu dominio y tu señorío. Te damos gracias, Padre, por este año que nos ha dado, un año, Señor, donde estaremos bajo tu cobertura, bajo tu sombra, bajo tu protección, donde cada familia que te invoca, Señor, tendrá el abrigo tuyo. Te damos gracias por esta nación donde tú nos has traído, Padre, que está en caos en este momento, Señor, y te pedimos que tenga misericordia, Padre amado, de esta nación, que tu rostro, Señor, pueda sonreírle en este día tan turbio a esta nación, Padre amado, y que esta nación conozca, Señor, que solamente tú eres el dueño de su camino, que tú direcciones, Padre, a los gobernantes de esta nación, Señor, a los que están en el gobierno, Padre amado, a la familia, aquellos que están, Señor, en ira, aquellos que están en contienda, que tu amor, que tu misericordia lo direccione, Padre. Conocemos que tú eres el dueño de las naciones, que tú gobiernas las naciones y que nada sucede sin que tú lo permita, Padre. Te rogamos misericordia para esta nación y que las familias empiecen a clamar por ti, a clamar a Jesucristo, que es el único que puede establecer la paz y la armonía y la unidad en esta nación. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias, Padre. Te bendecimos, te honramos y te damos a ti todo el honor, Señor del cielo, y sabemos que tú tienes el control de esta nación y de todas las naciones, Padre amado, en el nombre que brilla sobre el universo y en toda parte, Señor, de tu creación, Jesucristo, tu amado Hijo. Oramos y rogamos, Señor, por esta nación y por todas las naciones, por la familia, Padre, que la paz tuya venga a los hogares, que la paz tuya sea conocida en estos tiempos, Padre, que el amor tuyo, la misericordia y el clamor venga, Señor, hacia cada familia, cada hombre, cada mujer, cada niño, cada joven. Dios del cielo, gobierna, Señor, en este momento. Gobierna en los entornos de Estados Unidos. Gobierna, Padre, y rige, Señor, con tu justicia, con tu verdad y tu soberanía esta nación. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos honra y gloria. Amén. Amén. Buenas noches para todos. Amén. Pueden tomar asiento. El primer Mahanaim que tenemos. Bienvenido, Luis, a Mahanaim, declarando que los ángeles de Dios están acá con nosotros, que están en el hogar de usted. Sabemos que Dios tiene ángeles al servicio de sus hijos, al servicio de los santos. Así que espero que este año haya sido un año que empezó en la presencia de Dios. Terminamos el año 2020 en la presencia de Dios y empezamos dándole primicia a Dios el primer día, el viernes, con una vigilia en la casa de Dios. Es poderoso. Yo no sé cuánto se perdieron el darle primicia a Dios en el primer servicio. Venir al Señor, congregarse donde usted va a darle primicia. Sabe que para el cristiano el mes de enero es un mes de primicia.
La Biblia habla de primicia. Ustedes son ya cristianos adultos que conocen que el mes de enero es un mes de primicia al Señor. Le damos lo primero. Le damos lo primero al Señor, le damos nuestra primera adoración, nuestro primer tiempo para venir a su casa, adorarlo, para estar con los hermanos, recibir la palabra, la bendición. Si usted se perdió darle la primicia en el primer servicio del año a Dios, si usted se perdió el primer día de darle primicia a Dios y el primer servicio, el primer domingo que nosotros los cristianos alabamos, adoramos y le entregamos a Dios y dedicamos a Dios, si usted se lo perdió, en el año restante se va a perder mucho, porque lo primero que usted hace, eso dicta y determina el resto del tiempo. Debemos poner a Dios primero. Debemos tener a Dios como prioridad. Y de eso yo quiero empezar a hablar. Vamos a hablar una serie de conocer a Dios. ¿Cuántos dicen yo conozco a Dios? Todos decimos yo conozco a Dios. Yo no me congrego, pero yo conozco a Dios. Leo la Biblia o conozco a Dios porque tengo familia cristiana o tengo pastor en mi familia o porque toda mi familia siempre han sido cristiana o han sido personas que han hablado de Dios. Y eso es un conocimiento que abarca casi a mucha persona, tanto a los que conocen a Dios, a los que se congregan, a los cristianos, como a los que no se congregan. Y usted se pregunta, ¿cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo puedo? ¿Se ha preguntado usted, cómo puedo conocer a Dios? Ya que el hombre por sí mismo es incapaz de conocer verdaderamente a Dios debido al pecado. Y encontramos en la Biblia que dice que todos hemos pecado. Dice la Biblia, todos han pecado y ningún ser humano, ninguna persona sobre la tierra puede alcanzar el estándar de la santidad requerido para poder tener una comunión con Dios. Entonces vamos a ver cómo yo conozco a Dios, cómo yo voy a llegar a tener ese estándar de santidad y así poder tener una comunión con Dios y así poder conocer a Dios. Y nosotros sabemos que el cristianismo se centraliza y se enfoca en Dios. Si nosotros vamos a ser cristiano bíblico, no, porque hay cristianos que no son bíblicos, no leen la Biblia, no conocen la Biblia, no le interesa la Biblia. Entonces, si nosotros vamos a ser cristianos bíblicos, nosotros necesitamos tener un conocimiento bíblico de Dios. Amén. En el mundo secular, las personas allá afuera usan mucho la palabra Dios. Sí, eso lo sabemos. Cuando nosotros estábamos en el mundo fuera de reino de Dios, recuérdese, estoy hablando para los que conocen a Dios y los que conocen el reino de Dios. Hay dos reinos, el reino de la tiniebla y el reino de la luz. Cuando nosotros estábamos en el reino de la tiniebla, aún los que están dicen que conocen a Dios, hablan de Dios. Y para ellos hay miles de definiciones, así como había para nosotros de quién es Dios, ¿sí? Estábamos encasillados, teníamos muchas definiciones, definíamos a Dios de diferentes formas, a nuestra manera. Y lamentablemente, en el mundo cristiano hay
usando solamente la palabra de Dios, pero no conocen bíblicamente a Dios, no conocen quién es Dios, no conocen cómo obra Dios, no conocen la justicia de Dios, solamente conocen del amor de Dios, que Dios es amor y que Dios me ama, pero no conocen la justicia de Dios, no conocen la ira de Dios. Por eso es que dicen, y es permisible en alguna congregación el pecado, porque Dios solamente es amor, pero no le dan a conocer al pueblo que Dios es un Dios de justicia y que Dios es un Dios de ira, que Dios está airado con el pecado. Entonces, no conocen, en el mundo cristiano hay muchos que no conocen los juicios de Dios, no conocen la misericordia de Dios, no conocen la santidad de Dios ni los atributos de Dios. El cristiano que conoce los atributos de Dios, oye, lo piensa muy bien para volver atrás o para pecar contra Dios. No conocen dentro de la misma iglesia la voluntad de Dios, los mandatos de Dios, la palabra de Dios. Y como no conocen la palabra de Dios, viven en desobediencia, porque yo no voy a obedecer lo que yo no conozco, ¿cierto? ¿Sí? Vámonos a Jeremías, capítulo 9, versículo 23. Dice así el versículo 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. ¿Cuánto pueden decir amén a la palabra de Dios? El primer Mahanaim que tenemos, el Señor nos está diciendo que no te alabe por tu sabiduría, no te alabe por tu valentía, no te alabe por tu riqueza, por ser rico. Si te tiene que alabar, si hay algo de lo que tú tienes que alabarte, es de entenderme, dice Jehová Dios, y de conocerme, de conocer de que yo soy Dios. El Dios que hace misericordia, el Dios de juicio, el Dios de justicia en la tierra, porque eso es lo que Él quiere. Amén. So, el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Esa es la gloria de nosotros, el conocer a Dios, el conocimiento en nuestro Dios. Y si nosotros vamos a gloriarnos, vamos a hacerlo en el conocimiento de Dios. Hoy día hay hombres, tanto allá afuera en el mundo como dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia de Cristo, hay hombres que se jactan de su riqueza. ¿Sí? De sus cualidades, de sus habilidades, de los logros alcanzados. ¿Y qué es lo que esto hace? Cuando yo tengo una actitud que me estoy exaltando, jactándome de lo que yo soy, de lo que he conseguido, de cómo he avanzado, de cómo he prosperado, de todo lo que tengo. Esto muestra una actitud pecaminosa ante Dios y ante su soberanía. ¿Por qué? Porque ellos piensan que es por su propio esfuerzo, porque son muy inteligentes, porque tienen muchas habilidades, es que han logrado todo lo que tienen y lo que ellos son.
Y por eso no necesitan a Dios. Usted puede ver que muchos lamentablemente van cayendo o se van desligando, se van desviando de lo que verdaderamente dice la palabra de Dios, porque van dejando el conocimiento de Dios atrás y se van alabando por lo que tienen, por lo que han conseguido, por lo que son. Y van abandonando el conocimiento y el temor de Dios. Usted vio que en Jeremías Dios está exhortando a los hombres, los exhortó y sigue exhortándonos a no ser jactanciosos y leímos que nos mencionó algunas. Dijimos que el Señor dice que no te jacte de ser sabio. El sabio no debe saltarse. El valiente y el rico de ser rico. ¿Por qué? Porque la sabiduría lo que lleva es a creerte superior. La sabiduría humana te va a llevar a creerte superior a los demás. Y va a tomar el pueblo, tanto en el mundo cristiano como fuera, lo va a tomar para tu beneficio, para tú obtener más poder, para tú permanecer en el poder y para tú brillar más. Va a desenfocarte de lo que Dios dice. La valentía o tener poder, ¿qué es lo que hace? Cuando una persona tiene poder, que lo lleva a engrandecerse, ¿sí? Y lo lleva a abuso de autoridad. Ya sea dentro de la iglesia, ya sea fuera de la iglesia, ya sea en cargos públicos, políticos, en cualquier área. Otra advertencia que el Señor hace es: no te jactes de tu riqueza, porque no sabe que todo lo que tiene, todo lo que te ha venido a tu mano, a tu vida, ha venido de la mano de Dios. Ha venido porque Dios lo ha permitido. Y Dios lo quita cuando Él quiere. La Biblia, nosotros leímos, nos dice que si hay algo en lo que debe alabarse el ser humano, si hay algo en lo que tú y yo debemos alabarnos, es en entender y conocer ¿a quién? Al Señor, a Dios, a Jehová Dios. El hombre necesita entender que el único ser soberano es ¿quién? Dios. Él es el único que tiene soberanía y que nosotros somos seres finitos que hemos recibido de su bondad todo lo que tenemos. ¿Cuántos pueden decirle gracias, Señor? Porque todo lo que tengo yo lo he recibido de ti. La vida que tengo la he recibido de ti. La paz que tengo, Señor, la he recibido de ti porque tú diste a Jesucristo, tu Hijo, Señor, para que hoy yo tenga paz. Jesucristo es mi verdadera paz. Gracias, Señor, porque el aliento que tengo, el trabajo que tengo, la casa que tengo, Señor, el carro que tengo, viene de ti. Tenemos que aprender a reconocer la majestad, la soberanía de Dios en nuestra vida, todo lo que hay en nuestra vida. Tenemos que reconocer a Dios. Él es Dios, el que hace misericordia. Dijimos que Él hace juicio y justicia. Y todo esto debe ser comprendido por el hombre. Pero realmente el hombre nada más quiere reconocer el amor de Dios. Y tampoco quiere reconocer que Dios tenga misericordia hacia otros, o hacia otra nación, o hacia otro hermano. No quieren, hay mucho. ¿Por qué Dios tiene que tener misericordia con esta persona? Si mira lo que me hizo, o mira lo que está haciendo,
O mira cómo se está portando. Oye, la justicia es de Dios, no de nosotros. Nosotros no estamos llamados a ser jueces. Si usted conoce a Dios, no cuestiona eso. O que la justicia, el amor, la misericordia y los juicios debemos comprenderlo. Debe ser algo que tiene que ser comprendido. El conocimiento de Dios no es entendido como algo teórico. No, teóricamente usted no va a entender a Dios, no va a conocer a Dios. Como teóricamente usted no va a conocer una persona. Usted la trata, usted comparte, usted sale, ¿sí? Usted pasa tiempo con esa persona. Realmente no la llega a conocer de todo. Después que se casa es que usted sabe, empieza a conocerla y empieza ahí, ¿por qué no me di más tiempo? ¿Por qué? Porque y empiezan los por qué, ¿sí? Y me equivoqué. Oh, yes, alguien dijo fuerte. Uno no conoce, y más cuando uno se casa con cultura diferente. Hablando el mismo idioma, pero cultura diferente. Es un choque violento, como el choque que hay entre los dos reinos. Un choque violento que solamente Dios, su amor, la misericordia de Dios nos sostiene. ¿Sí? Y ya lo desperté a todo, porque aquí en este país muy difícil que haya pareja que sean de la misma cultura, de su mismo país. Siempre nos gusta andar volando por ahí, por buscar algo mejor que lo que, ¿cómo decirlo? Por buscar una persona mejor que la de mi país. Por eso buscamos siempre o estamos escogiendo personas de mi país, no, de otro país porque son buenos. No, y después que tú conoces la Biblia, entonces tú te das cuenta que ninguno somos buenos y que todos fallamos. Pero hay mucha ignorancia en nosotros que empiezan a caer cuando empezamos a conocer a Dios. Pastor, ¿puede poner el aire, por favor? Está muy caliente. Entonces, así es con Dios. Llegamos con mucha ignorancia, con mucha creencia de que conocemos a Dios. Yo sí conozco a Dios, igual de como si yo sí soy santo, yo no hago nada, yo sí, y yo sí, y yo sí. Pero según a medida que vayamos conociendo a Dios, que nos vayamos introduciendo en la presencia de Dios, nos vamos conociendo nosotros mismos y vamos conociendo a Dios. Y llega un momento que nos da miedo, de miedo. Nos da miedo acercarnos más a Dios. Porque el Señor empieza a mostrarnos quién es Él, su santidad, lo puro que es Dios y lo impuro que nosotros somos. Y Dios dice, yo quiero trabajar contigo, yo voy a trabajar contigo. Yo voy a trabajar en tu pensamiento, yo voy a trabajar en tu mente, yo voy a trabajar en tu carácter, en tu forma de hablar. Yo voy a trabajar en tu personalidad. Y ahí es cuando tú aprovechas y le dices, Señor, Jesucristo me dijo que Él es la vid, que tú eres el labrador. Entonces empieza a labrar, Señor, empieza a quitarme, empieza a arrancar. Cuando tú empiezas todos los días con este tipo de oración, con esta actitud, oye, lo que le pediste lo va a hacer. Lo va a hacer, pero pídele tu pensamiento, tu hablar, tu lengua, tu comportamiento. Y qué triste para uno y qué vergonzoso ver qué tan sucio es uno delante de Dios. Sí, realmente el ser humano, por el tiempo tú que tengas en buscando de Dios, conociendo, sirviéndole, pero cuando tú empiezas a dejar que Dios te pode
y tú empiezas a decirle a Dios, pódame, Señor, porque quiero conocerte, porque quiero ser ese vaso útil, porque quiero servirte, porque yo quiero glorificar tu nombre y yo quiero dar frutos, Señor. Yo quiero sobre todo conocerte más, Señor, conocer tu espíritu. Yo quiero conocer más de la cruz. ¿Qué fue lo que pasó ahí tan poderoso, Señor, que tú me tienes en tu presencia? ¿Sabe qué? Empieza como una revolución dentro de tu vida. Amén. Y es una forma de acercarnos para conocer a Dios y para conocernos, porque todos tenemos una imagen de quién es Dios, un concepto de quién es Dios, pero cuando tú te propones y le pides a Él hacer un cambio definitivo en tu vida, un cambio totalmente, radicalmente para tu vida, te va a ver tal como es y va a ver la santidad de Dios y la manifestación de Dios y va a entrar temor a tu vida. Que el conocimiento de Dios no es entendido solamente con teoría. No se ve a través de explicaciones. Por más que te expliquen de Dios, tú no vas a conocer a Dios, sino por los resultados que produce el comportamiento tuyo ante Dios, el cambio que ha hecho Jesucristo en tu vida, el haber reconocido a Jesucristo como Señor de tu vida, el arrepentirte del pecado. Tiene que producir un cambio, produce un cambio en nuestra vida y hay un comportamiento ante Dios. Y dice el Señor en lo que leímos, el que me entiende, dice el Señor, por lo tanto debemos tener un conocimiento y un entendimiento de Dios basado, ¿dónde? ¿Dónde usted cree? Basado en los hechos bíblicos, basado en la Biblia. Tenemos que saber qué dice la Biblia acerca de los atributos de Dios, acerca de las obras de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de la justicia de Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca de la ira de Dios? Acerca del amor de Dios. ¿Por qué en la iglesia hoy día se están levantando tantos pastores homosexuales? Porque solamente hablan al pueblo del amor de Dios. Porque esos pastores salieron de congregaciones que solamente hablan del amor de Dios, pero no le hablaron de la ira de Dios, de la justicia de Dios. El Dios que de amor es el Dios de la ira. La ira viene sobre el pecado y eso lo vamos a ver más adelante. Solamente conocemos, el cristiano solamente quiere conocer el punto, el amor de Dios, el amor de Dios. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, a usted y a mí, que entregó a su unigénito por amor a nosotros, a ti, a mí, para todo, a quien Él crea, que cree en su Hijo, dice, no se perderá, tendrá vida eterna. Entonces hay una salvación y hay una perdición. El que cree tendrá vida eterna. El que no cree es condenado. Y no es que Dios va a coger el pecado de usted, lo va a mandar al infierno y a usted se lo va a llevar para arriba. No, eso no es lo que dice la palabra. Pero dice, estamos hablando de lo que Dios dijo, entienda, el que me entienda. Ahora, Él también dijo, pero el que me conoce, lo cual significa esto más que un conocimiento intelectual, más que un conocimiento mental. Debe ser que el conocimiento intelectual, ¿sabe qué?
no reconoce a Dios. Este conocimiento es limitado, ya que la finalidad del conocimiento intelectual es exaltar la razón humana, es exaltarse él mismo y no reconoce a Dios, no exalta a Dios, no le da gloria a Dios, no le da honra a Dios. Intelectualmente usted puede tener mucho conocimiento de las obras de Dios. Puede tener mucho conocimiento de los caminos de Dios, pero no conocer a Dios. Y nosotros necesitamos saber lo que la Biblia dice de acuerdo a lo que Dios estableció. Nosotros desarrollamos una relación personal con Dios, ¿sí? Cada uno de nosotros desarrollamos una relación personal con Dios, con nuestro Señor Jesucristo y hacia Dios. Antes el pueblo conocía a Dios, se acercaba a Dios, tenían los mandatos, tenían el pacto que Dios había hecho, tenían la palabra, tenían los profetas, ¿sí? Y le hablaban y Dios se mostraba a ellos, a los israelitas se le mostró, tuvieron maravilla, hubo prodigio. Dios se le dio a conocer a ellos, pero ellos no conocieron a Dios. ¿Cómo usted sabe? Usted me dice, ¿cómo tú dices que no lo conocieron? Porque ellos se volvieron a dioses, adoración. Ellos siempre le estaban dando la espalda a Dios y se estaban quejando de su vida anterior que era mejor. Y muchas veces lo que nosotros tenemos es una idea de quién es Dios. Y con esa idea que tenemos, con esos pensamientos, así servimos a ese Dios que yo tengo una idea. Venimos o en casa adoramos a Dios, al Dios que yo tengo una idea. Ese Dios que yo me imagino, ese Dios que yo creo, pero no estoy adorando al Dios de la Escritura, al Dios de la Biblia. ¿Sabe que por eso es que hay tanta idolatría? Porque usted adora a lo que usted cree, a lo que usted se imagina, no al Dios verdadero. Y eso nosotros tenemos que preguntarnos, ¿a quién estoy yo adorando? Al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Lo conozco y sé cómo debo adorar al Dios y que Él demanda y que yo soy creada para adorarle. Hoy yo estoy adorando al Dios que yo me imagino que yo tengo en mi idea. Por eso vemos tantas emociones en la iglesia, porque no saben a qué Dios están adorando. Están adorando a un Dios que tienen como imagen, y Dios dice que la idolatría Él la aborrece. Estamos adorando a un Dios que no proviene de la Escritura, sino ese Dios que proviene de la imaginación. De esa forma es que se crean los ídolos, producto de nuestra imaginación. Y nosotros tenemos que tener un conocimiento bíblico para poder adorar a Dios, para poder servir a Dios. Amén. Necesitamos tener conocimiento de Dios para poder tener un cimiento y que nuestra fe no se desborone. Porque muchos cristianos cuando le pasa algo, su fe se debilita. ¿Por qué? Porque realmente, ¿en quién es que tiene fe? ¿Qué fe es la que tiene? ¿Qué cimiento tiene? ¿Qué conocimiento tiene de Dios? Si tú tienes conocimiento de Dios, tú no te vas a dejar desboronar por un problema. Cuando tú dependías de tu padre, de tu madre, pasara lo que pasara, tú tenías seguridad en que tu padre, tu madre te protegían, ¿sí? Que había una protección segura.
Entonces, porque usted conoce a su padre, conoce a su madre, conoce que tiene una casa, hay una protección. Sabe que su padre lo va a defender si viene cualquier situación o cualquier situación difícil viene. El padre va a buscar el sustento, va a buscar cómo sustentarlo a usted de todo. Amén. Y lo va a proteger. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener conocimiento bíblico. Porque en la Biblia usted y yo vamos a encontrar bastante pasaje donde vamos a ver que el pueblo de Dios dejaba a Dios, le daba la espalda a Dios, se quejaba de Dios, abandonaba al Señor. Y solamente no es el pueblo de Dios allá en la antigüedad. Actualmente pasa mucho esto. Se olvidan de Dios. Y yo le trabajé a ustedes hace unos domingos con Deuteronomio 31, versículo 16, en la Nueva Traducción Viviente, que dice así: el Señor le dijo a Moisés, estás por morir y vas a reunirte con tus antepasados. Cuando ya no estés aquí, los israelitas comenzarán a rendir culto a dioses ajenos, los dioses de la tierra a la cual se dirigen. Me abandonarán y romperán el pacto que hice con ellos. ¿Sabe qué? Dios sabía que ellos seguían a Moisés. Que mientras Moisés estaba, ellos iban a estar en buena dirección. Y lamentablemente hay muchos que lo que siguen es hombres, siguen pastores, pero no siguen a Dios. Conocen los pastores, pero no conocen a Dios. O conocen más de un pastor, de una pastora o de un hermano que lo que conocen de Dios. Y por eso tú vas a encontrar la calle hoy día. Tú sales a predicar y tú encuentras la calle de gente que se apartó de la iglesia, de las congregaciones, que se alejó de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque no conocen, no llegaron a conocer a Dios. Y eso es lo que pasó con este pueblo. No conocieron a Dios, conocían al Dios de Moisés. Preferían que Dios le hablara a Moisés que le hablara a ellos. En Jeremías, pues son muchos los casos, pero para ponerle dos, Jeremías 2:29 dice, tu maldad te castigará, dice el Señor, y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová, tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Terrible que falte el temor hacia Dios. Nunca pierda el temor a Dios. Y esfuérzate por tener conocimiento de Dios, por conocer a Dios, por no alejarte. Si tú lo conoces, tú no vas a dejar a Dios. Abandonaban a Dios porque no lo conocían al grado de mantenerse unido a Él. Alguien que conoce a Dios, alguien que tiene una relación, una intimidad con Dios, alguien que conoce la soberanía de Dios, el amor, la justicia, la voluntad de Dios, no se aparta más de Él. Está sobre la tierra hasta los últimos días de su vida. Y en el Nuevo Testamento tenemos ejemplo a los fariseos, los cuales tenían un muy alto conocimiento de la ley. Sí, todos lo sabemos, que los fariseos tenían un conocimiento muy profundo, conocían muy bien las escrituras, conocían toda la Torá.
pero todo su comportamiento era pura religiosidad, era puro mandato de hombres. Ellos no conocían a Dios. Tanto que llegó el momento que dijo Jesús que ellos honraban a Dios de labios, pero que su corazón estaba lejos de Dios. Que será ese el caso actualmente en la iglesia. Adoramos mucho a Dios, hablamos mucho de Dios, leemos mucho la palabra, citamos muchos versículos, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Somos de lo que honramos o de lo que le demostramos al mundo que conocemos a Dios de labios. Al hablarlo, la gente dirá, sí, mira, conoce a Dios, mira cómo sabe palabra. Pero ¿y tu corazón honra a Dios de corazón? ¿Le sirve a Dios? ¿Obedece a Dios? ¿Está haciendo la voluntad de Dios? ¿Te enfoca y te preocupa y anhela conocer a Dios? ¿Cuándo fue que tú te inquietaste por conocer a Dios? ¿O cuando llegaste al reino de Dios a congregarte, qué fue lo que te cuestionaste o qué fue lo que te propusiste? Conocer la congregación, conocer los hermanos, juzgar, criticar, mirar, hacer juicio, o te propusiste conocer a Dios. ¿Qué fue lo que te propusiste cuando empezaste a leer la palabra de Dios? Oh, que Dios me va a hablar, que Dios me va a hablar, que Dios me va a hablar. Que la palabra habla de mí, que todo lo que dice de mí, no, la palabra se refiere todo a Dios. Cuando enseñamos, queremos siempre enseñar es que todo lo que está ahí es para ti y habla de ti, pero no le enseñamos a la gente, a los nuevos creyentes, a la gente nueva en el evangelio, que tiene que conocer a Dios, que debe conocer a Dios, que a través de la escritura va a conocer a Dios. ¿Por qué es una iglesia tan tibia en este tiempo alrededor del mundo? Tibia digo porque no lee la palabra, porque no conoce la Biblia, no conoce a Dios bíblicamente, conoce a Dios de oída, conoce a Dios de imaginación, de razonamiento, y conoce muchas cosas, y tú ves cuando hablan, la tuercen. Y yo, eso no está en la palabra, eso no es lo que dice la Biblia. Esa no es la forma de buscar a Dios o de hablarle así a Dios. Así que por lo tanto, saber de Dios no significa que tú lo conoces. En el concepto bíblico, conocer a Dios se trata de tú desarrollar una relación, de tú desarrollar un vínculo personal y una comunión con Dios, tú y Dios. Porque en el ser humano siempre hay una fuerza, hay algo que quiere darse a conocer, ¿sí? Siempre el ser humano quiere darse a conocer, quiere que lo conozcan, quiere conocer a otros, quieren conocer a Dios. Cuando tú te propusiste o te dijiste o te cuestionaste, quiero conocer a Dios, voy a conocer a Dios. Te aclaro que a Dios totalmente no lo vamos a conocer. Eso nunca va a suceder. Pero nos podemos acercar mucho a Él y mucho más nosotros que tenemos a Jesucristo, el Espíritu Santo dentro. Amén. Pero ¿cuándo te llegó esa inquietud de tú conocer a Dios? Cuando yo empecé a leer la Biblia, yo quería conocer al Dios que me habían dicho a mí que si yo hacía algo malo, que Dios me castigaba,
que Dios iba a mandar un viejito y que me iban a entrar en un saco y que ese viejito iba a amarrar la boca del saco y que ese viejito tenía un palo y que me iba a matar a palo dentro del saco. ¿Y quién quiere conocer un Dios que castiga? Y yo decía, entonces cuando yo empecé, yo dije, yo quiero conocer quién es ese Dios. Había escuchado. Esa fue la introducción en mi vida de Dios, el castigo. Y hoy día todavía hay muchos padres que castigan a los hijos, asustan a los hijos, amenazándolo con Dios, que Dios te va a castigar, que Dios castiga a los niños malos, que Dios te va a hacer esto, que Dios te va a hacer aquello. Entonces yo empecé a escudriñar la Biblia, a buscar la Biblia, y yo no encontraba nada. Yo empecé a leer la Biblia fue con Daniel y con Apocalipsis. Y yo lo que veía ahí en Daniel, que Dios salvaba. Y entonces me inquieté más en conocer ese Dios. Cómo una persona puede caer en fuego y no quemarse. Cómo una persona puede tirársela a los leones y no comérselo. Y más si tan hambrienta, y volví y leía, pero yo estaba bloqueada totalmente en cuanto a quién era Dios. Es como cuando te dicen a ti, te predisponen, mira, la pastora es una persona comparona, exigente. Aquí hay alguien que ¿cómo se dice? Le sembraron una mala semilla de mí. No la invite a tu casa porque ella así, así, ¿no? ¿Entiendes? Cuando a ti te hablan mal de una persona, tú no vas a querer acercarte a esa persona. Tú no vas a querer ni saludarla. Tú no vas a querer acercarte a esa persona. Por eso, cuando yo empecé a estudiar la Biblia, yo por eso cualquier persona, si me habla mal de alguien, yo la trato a esa persona. Porque yo quiero conocer por mí misma, no porque alguien me diga. Entonces, yo quería conocer a ese Dios. Todavía hoy sigo queriendo conocer a Dios. Queriendo acercarme más a Dios. Y lamentándome de no haberlo conocido antes. Pero todo tiene un propósito en la vida. Amén. Entonces, ¿cuándo fue que tú dijiste, yo quiero conocer a Dios? Te propusiste, Señor, ayúdame, ¿cómo conocerte? ¿Cómo acercarme a ti? Hay mucha manera, mucha forma en la voluntad de Dios, la palabra, los atributos de Dios que nosotros conocemos a Dios, la justicia de Dios. Pero ¿cuánto has indagado tú sobre eso? Como cristiano, esa es tu responsabilidad, esa es tu parte. Esa es nuestra parte de cada uno de nosotros, nuestra responsabilidad. Hay muchos libros de muy buenos hombres que escriben sobre atributos, sobre la justicia de Dios. Usted tiene la opción de comprar Biblia de estudio. Usted puede consultar diferentes Biblias y usted trabaja con los versículos y los versículos le van diciendo, así como nos dijo Jeremías 9:23, los versículos a usted, la palabra le informan, le ayudan, le penetran el espíritu a usted y le enseñan quién es Dios. Amén. Pero tenemos que dar un paso más allá. No podemos solamente ser personas cristianos que reciben informaciones. No, tenemos que. ¿Sabe qué yo hacía donde yo me congregaba? Que yo cogía, anotaba, lo primero que anotaba era el título y los versículos. Y llegaba a mi casa a estudiar y hacía un mensaje de eso. Y buscaba aquí, buscaba allí, buscaba concordancia. Sí. ¿Y usted qué hace? Estudia cada vez que escucha un mensaje, sea la vía que usted lo escuche. Usted escudriña, usted invierte tiempo. El cristiano
ha confundido el término conocer. Aún usted dice, yo conozco a esa persona, pero no la conocen. Yo conozco, pero lo único que puede decir esa persona cuando dice así son los defectos que tú le ves. Esta persona es mala, esta persona es esto, esta persona es agresiva o esta persona, yo qué sé, ponle tú. Dice, yo la conozco, pero realmente no la conoce. Tú conoces lo que a ti te han dicho y lo que tú te imaginas, o quizá viste una conducta de esa persona y de ahí tú sacaste tu conclusión y tú la juzgas. Y el cristiano ha confundido este término de conocer a Dios. Lo ha llevado a una reducción o a una repetición de concepto de que es memorizar versículos. Que si yo me sé mucho versículo, yo conozco de Dios. Y que esto es el aspecto central. Te aclaro que conocer la Biblia, memorizar versículos es muy importante. Pero no es la forma, es una forma equivocada o es un peligro tú creer que porque ha memorizado muchos versículos, tú creer que conoce a Dios. Es un peligro. Vamos a ver lo que nos dijo Oseas en el capítulo 5, versículo 4. Oseas 5:4. Dice así: espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Y no conocen a Jehová. Lo que nos está diciendo es que no puede existir conocimiento de Dios y pecado al mismo tiempo. Y muchos dicen, no, pero estamos en la carne, estamos en este mundo. Si tiene conocimiento de Dios, usted no va a entrar otra vez en el camino de donde el Señor lo sacó. ¿Cuántas veces el Señor va a tener que sacarlo a usted del lodo? ¿Cuántas veces? Porque si hay conocimiento de Dios en usted, si usted tiene conocimiento, usted sabe que el conocimiento de Dios, la verdad de Dios, Dios en usted, Cristo en usted, el Espíritu Santo en usted y el pecado no van a ser compatibles. ¿O acaso al Espíritu le gusta el pecado? ¿O acaso una parte es de mi vida, un área del pecado y otra es de Cristo? No trabaja así. Y en Oseas 4, el versículo 1 al versículo 2, en la Nueva Traducción Viviente, dice: oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, no hay misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y el versículo 2 dice: perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen, dice el Señor, y homicidio tras homicidio suceden. Yo la tengo en la Reina, sí, en la Nueva Traducción Viviente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viviendo, mejor dicho, en estos tiempos? ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? No hay conocimiento de Dios en la tierra. No hay conocimiento de Dios en las naciones. No hay conocimiento de Dios en la familia. Y qué lamentable que no hay conocimiento de Dios en mucho de su pueblo. Porque mienten, hurtan, matan. Recuérdese que Jesucristo dijo que con la lengua matamos. El criticar, el tener odio en nuestros corazones, asesinamos, matamos a la persona, adulterar. La tierra está llena de homicidio porque
falta el conocimiento de Dios. No hay conocimiento de Dios en la tierra. Y ese no fue el diseño de Dios. El hombre se ha desviado por completo. El hombre no quiere conocimiento de Dios. El hombre no quiere acercarse a Dios. El ser humano no quiere. Y actualmente se está levantando una ola tan grande de personas, de grupo, en contra de Dios, en contra del conocimiento de Dios, en contra de que se dé a conocer a Dios y que se dé a conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el diablo sabe que si el pueblo llega a conocer, que si las naciones y la familia llegan a conocer la palabra de Dios, lo que dice bíblicamente, si se predica bíblicamente, lo que dice aquí, ¿sabe qué? Va a haber conocimiento en la tierra y todo eso que el Señor mencionó va a desaparecer. Amén. ¿No es poderoso? Vivir en una tierra donde no haya hurto, donde no haya asesinato, donde no haya adulterio, fornicación, donde no haya homicidio, donde no haya tanta mentira, tanta trampa, tanto engaño. No es poderoso. El enemigo se ha levantado fuertemente en este tiempo para parar la predicación de la palabra de Dios. Quieren cambiar, que se cambie el lenguaje. Mire, amigo, aquí se va a predicar la palabra de Dios, le guste o no le guste. Hay iglesias que están predicando la palabra de Dios y la van a seguir predicando, porque eso fue lo que el Señor nos llamó. Y dice que no podemos cambiar. No podemos cambiar lo que ya está escrito. Y la palabra de Dios cambia a nosotros, nos transforma. Oseas está hablando que Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad. No hay misericordia de Dios, no hay conocimiento de Dios en la tierra. Lo que hay son esta lista que acabamos de leer. Qué pena, qué triste. ¿No le da tristeza a usted que en la tierra no haya ni la verdad de Dios, ni el conocimiento de Dios, la misericordia de Dios, y que haya toda esta lista más toda la que se pueden agregar, que están destruyendo a la humanidad y separándola más de Dios? En este mismo capítulo de Oseas 4, dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de quién? ¿Cómo usted puede ser destruido? ¿Cómo un cristiano puede ser destruido? Si le falta el conocimiento de Dios, la verdad de Dios. Las personas han sido destruidas, fueron destruidas, están siendo destruidas, no solo porque le falta conocimiento, sino porque rechazan el conocimiento, rechazan a Dios, rechazan la verdad de Dios. No quiere. Aún hay pueblo cristiano que no quiere oír la verdad de Dios. O te dicen, yo no tengo que vivir así, como dice así, porque no lo creo justo. Bueno, el único justo es Dios. Si quiere no lo viva, pero la palabra me dice a mí que este es el estandarte que Dios me pone a mí. Y esto de que rechazan el conocimiento de Dios hacia Dios, esto está invadida la tierra, está llena la iglesia. En Oseas 6:6 dice que Dios quería y que Dios quiere más conocimiento de Él que sacrificio, o más conocimiento de Él que holocausto. Que estarle sacrificando animales, le dijo, yo quiero más conocimiento, que me conozcan,
que me conozcan a mí. Y hoy día hay mucha gente que hacen sacrificio a Dios. No hay sacrificio que pueda acercarte a Dios. El único sacrificio que dice la Biblia que Dios acepta, que es agradable, que es santo y es vivo, es cuando tú y yo le presentamos nuestro cuerpo a Él en ofrenda. Lo dice en Romanos 12. En ofrenda viva a Él. Ese es el único sacrificio, la verdadera adoración que Dios recibe es esa. Léelo, escudriñalo. Y dice que así es de la forma que tú y yo vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, la cual es agradable y la cual es perfecta. Pero tú, ¿a qué está presentando tu cuerpo? ¿De qué es objeto tu cuerpo? Si Dios pide nuestro cuerpo como ofrenda, sacrificio santo, vivo, a Él. Mientras este cuerpo esté participando de pecado, no puede ser una ofrenda sacrificada, santa a Dios, porque no la va a recibir. Dios es santo, Dios es santo y Dios es puro. En la vida cristiana nosotros tenemos dos opciones: o tener un conocimiento, escucha esto, tener un conocimiento bíblico de la voluntad de Dios. Esa tú tienes una opción a escoger, conocer a Dios bíblicamente, o tú ser un cristiano insensato. Mira lo que nos dice Efesios 5:17. Dice: no sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Procuren conocer cuál es la voluntad del Señor. Por eso es imperativo que usted y yo estudiemos las Escrituras, que busquemos conocer detalladamente lo que Dios ha mandado. ¿A qué Dios no ha mandado? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Jesucristo? ¿Cuál es el mandato de Jesucristo? Nosotros debemos educarnos. Escucha, tú y yo debemos educarnos con la palabra, ya que esta es una parte vital de nuestra actitud hacia Dios y nuestra relación con Dios. Eduquémonos, estudiemos, escudriñemos la palabra. Acerquémonos a Dios a través de la palabra. Vamos a estar un tiempo estudiando, conociendo a Dios. No te pierdas las otras enseñanzas para que podamos nosotros empezar este año haciendo un esfuerzo de nuestra parte de acercarnos a Dios, de conocer a Dios. La Biblia dice que debemos conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos, oye esto, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Eso tú léete Colosenses 2, capítulo 2, lo lee y tú vas a encontrar ahí poderoso que te va a conmover lo que dice el Señor. Te lo voy a volver a leer, que en el Padre y en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El conocimiento en Dios se obtiene ¿por dónde? ¿Cómo? A una mayor dimensión. ¿Cómo tú y yo en este tiempo obtenemos el conocimiento de Dios? A través del Espíritu Santo. Pero como consecuencia de habernos arrepentido de pecado y de haber entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuánto dicen amén por eso? Si realmente quiere conocer a Dios, primero debe recibir a Cristo Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Pastor, lo voy a llamar
usted va a terminar aquí porque este es el primer Mahanaim y no es posible que usted no dé la cara aquí hoy. Así que si realmente, viste, preferencia, eso es idolatría. Ustedes lo están aplaudiendo que el pastor viene y que yo me voy a bajar, Eso es idolatría. Si realmente usted quiere conocer a Dios, primero usted debe recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, dijo él. Todos no lo sabemos. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero lo sabemos, pero sabemos pronunciarlo, sabemos lo que dice el versículo, pero conozco ese camino, conozco la verdad, conozco yo la vida que me ofrece Cristo. Y él dijo, por lo tanto, nadie viene al Padre si no es por mí. Y los cristianos, nosotros estamos muy familiarizados con Juan 17:3. Mira lo que nos dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien ha enviado. Te lo repito. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que conozcan al Padre, el único Dios verdadero. No hay otro Dios. Asegúrate de que tú adoras al Dios de la Biblia. Asegúrate que tú le sirves al Dios de la Biblia. Asegúrate que tú vives restaurado, renovado, transformado por el Dios de la Biblia, no por el Dios imaginario, el Dios que está en tu mente. El Cristo hombre tiene que hacer una transición del Cristo hombre que tiene en la mente la imagen de ese Cristo hombre al Cristo, el Hijo de Dios, al Dios verdadero, al único Dios verdadero, a quien el Padre envió para darte vida eterna. Tiene que sacarte de la mente el estar celebrando a Cristo. Cristo no vino a la tierra para ser celebrado. No, por eso fue que no dejó fecha de nacimiento. La Biblia no la va a encontrar, porque Él no vino a ser celebrado ni a ser recordado como hombre. Él es Dios. Tenemos que conocer a Dios, al verdadero Dios, al único Dios, el que da la vida eterna. Y el primer paso para nosotros conocerlo es rendirnos a los pies de Cristo. Es venir en un arrepentimiento a los pies de Cristo para que sea Él quien nos restaure, que nuestra vida antigua ya no tenga nada de participación, ni nos atraiga, ni nos guste, ni queramos nada con ella. Que cuando tengamos que hablar de nuestra vida pasada, es para darle gloria a Dios. Es porque vamos a testificar de lo que Dios hizo, de cómo Dios transformó mi vida, cómo Dios me capacitó, me cambió, y cómo Dios se ha dado a conocer a mi vida tal como yo era antes y mira ahora lo que soy. Siempre que el testimonio sea para que conozcan a Dios, lo poderoso que es Dios, que cambia, que transforma. Amén. Esta es mi enseñanza por hoy. No se pierdan la próxima. Vamos a estar unos cuantos miércoles trabajando, conociendo a Dios. Y le voy a pedir de favor que escudriñen los versículos, que estudien, que se hagan este año, que inviertan en diccionario bíblico, que inviertan en estudio, en Biblia de estudio, que inviertan en material que lo van a usted a educar, que lo van a hacer crecer espiritualmente. Usted tiene la palabra de Dios, usted tiene acá,
tiene la Biblia, yo sé que usted tiene Biblia, propóngase este año de usar la Biblia de papel, busque Biblia de estudio, hágalo. Le va a ser de mucho beneficio. Nosotros actualmente estamos en un ayuno de 10 días y estamos estudiando a Daniel. Y todos los días estamos leyendo un libro y escudriñando. Y yo espero que estén involucrándose en estudiar, en escudriñar, en avanzar, en dar un paso más. ¿Por qué? Porque vuelvo y te repito, este es el año de la presencia de Dios y de la unidad. Si nosotros no buscamos, si no buscamos conocer a Dios a través de la palabra, no vamos a poder ser uno con Cristo, uno con el Padre y uno con el Espíritu Santo. Mucho menos vamos a poder ser uno con nuestros hermanos en la congregación. Y recuérdese que nos llamó a ser uno. Y ya basta de divisiones en la misma congregación. Basta ya de tanta diferencia. Tenemos que caminar por lo que dice la palabra. Que el Señor lo bendiga. Yo oro que la palabra de Dios lo bendiga, lo transforme, que la palabra de Dios lo capacite, que la palabra de Dios lo lleve al entendimiento, al conocimiento y a la revelación del Dios verdadero. Yo oro que la vida eterna del Dios verdadero esté en usted y que la paz de Dios esté en su casa y en la casa de cada uno de los que estamos aquí. Yo oro en el nombre de Jesucristo que este año usted tiene un encuentro con su Dios verdadero y que usted va a disfrutar de la paz, del conocimiento, de la presencia de Dios, que este es el año que usted camina bajo el abrigo del Altísimo, que este es el año que usted camina en la presencia de Dios, porque este es el año, eso fue lo que Él me habló, que este año Él se muestra y su presencia va a estar en aquellos que lo invocan, aquellos que lo buscan, aquellos que lo aman. En el nombre de Jesús, que el conocimiento a Dios te sea revelado y que empiece a cuestionarte tu vida y a reflexionar en tu vida de quién es Dios, quién ha sido Dios para tu vida. En el nombre de Jesucristo, que haya cambio y que haya transformación. Que Jehová Dios te bendiga, tú que estás conectado.